38 a 42% entre febrero y marzo. Esto de acuerdo con la más reciente encuesta del Financiero. Para conocer más sobre esto, le damos la bienvenida en el estudio a Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero. Alejandro, buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, Alejandro, pues supongo que en alguna medida estos resultados que presentas hoy tienen que ver con pues, el golpeteo al que ha estado sometido Anaya las últimas semanas. Efectivamente, María, yo creo que hay algo de eso, es decir, cuando detectamos a través de la medición una baja en el candidato que ha estado siendo sometido al golpeteo, como tú lo llamas, o a información que pone en duda quizás en la mente de algunos electores, pues lo que registra la encuesta es una baja de 4 puntos porcentuales, digamos. Puede ser mucho en una contienda así, puede ser no tanto, puede ser también parte del error de la encuesta, pero parece que efectivamente sale dañada la candidatura. No quiere decir que de manera permanente. Esto va a estar dando vueltas, podemos ya estar listos para ver giros en las preferencias a partir del inicio de las campañas, pero algo que es muy interesante del registro de la encuesta es que además de esta caída de Anaya de 4 puntos, la pregunta es quién los gana, y en este caso López Obrador es el que avanza a 4 puntos. Entonces, si efectivamente pudiéramos atribuir cierta causalidad y decir, a ver, fue víctima del golpeteo y cayó, ¿a dónde se fue ese apoyo? Pues no al PRI, no a los independientes, sino fundamentalmente a López Obrador. Lo cual recuerda, Alejandro, a lo que sucedió en el Estado de México. Pues un poco sí, tienes razón, efectivamente ahí hay una transferencia de votos, si recordarás de Josefina cuando iba cayendo, que se pensaba que se podían ir al PRI porque se habían compartido votos de una elección a otra, y realmente la que ganó de esa caída de Josefina fue, en ese caso, Delfina Gómez. Y se anticipaba un poco, Alejandro, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaban en pleno los señalamientos sobre Ricardo Anaya, se comentaba que pues digamos que esta pugna entre los dos aspirantes al segundo lugar favorecía directamente a López Obrador, lo cual está probándose como cierto. Yo creo que en ese momento la interpretación, el análisis, incluso la especulación, parece que fueron correctas. Es decir, aquí no porque las valide la medición, obviamente el análisis es independiente de ella, pero lo está apoyando. Efectivamente, parece que hay un daño al candidato que fue más golpeado y no retribuye al que en este caso, directa o indirectamente, parecía ser el que señalaba más, que es José Antonio Meade. Ahora, la encuesta también muestra otra cosa, María, que me parece interesante y importante recalcar. Este es el nivel de apoyo más alto que hemos registrado de Andrés Manuel López Obrador en mucho tiempo. Por lo menos en la serie de encuestas nuestras, desde que empezamos a dar seguimiento y las últimas publicaciones, siempre había estado en los medios 30, quizás 38, pero pasa la barrera del 40%, lo cual hace que la ventaja con quien quiera que esté en segundo lugar, que sigue siendo incierto, pues ya sea no solo de 2 dígitos, sino de 2 dígitos importantes, 18 puntos, es una ventaja con la cual llega Andrés Manuel López Obrador, puntos más, puntos menos, como encuesta esto puede variar un poco, y seguramente veremos más encuestas en los próximos días, pero llega con una ventaja importante al arranque de las campañas electorales. Alejandro, la teoría del estancamiento de López Obrador. Yo creo que aquí se rompe un poco, porque hemos visto que va creciendo. Hasta dónde puede crecer no lo sabemos, solamente el electorado nos lo va a responder pues, en las próximas semanas y el propio día de la elección. Pero yo creo que ahorita cualquier hipótesis de análisis va a ser factible, María. Va a crecer más, puede ser, va a reducir su apoyo, depende de las campañas, o va a estancarse nuevamente allí. Es decir, yo creo que ahorita estamos fuera de la especulación y mi chamba es obviamente medirlo, pues ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Ya una vez con las campañas arrancadas. Ahora, otra cosa muy interesante, Alejandro, es lo que tiene que ver con lo que quieren los ciudadanos en esta elección. Y también lo habíamos platicado y habíamos hablado de eso, de que la corrupción sería un asunto muy importante en esta campaña, pero no había sido, digamos, el primero o el segundo lugar en importancia. Estaba detrás de otros temas como
la inseguridad y como el estado de la economía. Mira, yo creo que ese es un cambio que la encuesta detecta también y que es importante para entender los contenidos de las campañas y de la elección. La corrupción había sido un tema importante para ciertos segmentos informados, pero lo que vemos es que está creciendo entre las preocupaciones del electorado. Hace un mes o poquito más de un mes estaba en 20% como una prioridad. Recuerdo mediciones que todavía la ponían más pequeña en términos de su magnitud de preocupación y crece de 20 a 26% la preocupación del combate a la corrupción, sobrepasando a la economía, los empleos, a la pobreza. Es decir, se ubica en el segundo tema electoral, por lo menos en esta encuesta, después de la inseguridad. Y la inseguridad, María, tú me dirás mejor, tú lo analizas con mayor énfasis. La seguridad, no, aunque sea un gran problema, no está siendo tan articulada en las campañas, no ha sido el tema central del discurso. Y la corrupción sí. Entonces parece que aquí lo que estamos viendo de alguna forma es ya un efecto de las precampañas en posicionar un tema que seguramente va a ser central en las próximas semanas. Ahora, el tema de la corrupción, o ya a lo mejor es interpretación mía, Alejandro, ya me dirás, pero el tema de la corrupción en tanto se posiciona como uno de los dos más importantes y por las acusaciones entre los dos candidatos, entre el segundo y el tercer lugar, sea quien sea cada uno de ellos, por el error, como decías, no lo sabemos, quien está, digamos, cosechando digamos que el que se está posicionando como el que realmente puede combatir la corrupción es Andrés Manuel López Obrador. Así es, lo cual nos recuerda alguna vieja frase o eslogan de Andrés Manuel López Obrador que tenía que ver con esa honestidad valiente, si recuerdas. Parece que aquí, aunque no la haya usado, tiene cierto espacio de reciclaje, quizás con alguna otra formulación, pero yo creo que indudablemente con el crecimiento de la corrupción, y te voy a decir honestamente, a mí me sorprende cómo ha crecido, no en el sentido de que no refleje las campañas, es que ha sido un tema central, pero hace solamente unos meses era un tema muy pequeño, muy no insignificante, pero sí mucho más reducido ante el electorado. Entonces, de nuevo, creo que el discurso, venga de los candidatos, venga de la sociedad civil, venga de quien venga, se está posicionando muy bien. Parece que el 18 en buena medida va a ser una carrera de las integridades, ¿no? La integridad del candidato, la integridad del equipo del candidato, la integridad de las políticas que propone el candidato, pues ya está puesta como uno de los temas centrales. Confieso que yo lo dudaba hace algunos meses, pero... ¿Por qué lo dudabas, Alejandro? Porque medíamos en las encuestas que la economía, el empleo, el bolsillo, la inseguridad venían muy fuertes. Hoy en día la corrupción ya está posicionada como uno de los temas centrales. No lo dudaba por la falta de importancia sino porque uno seguía mucho por lo que vas midiendo efectivamente en las encuestas y no parecía hace algunos meses uno de los temas centrales en el electorado. Hoy, como nos muestra este ejercicio, ahí está en segundo lugar. Pues sí, porque en la intercampaña, francamente, no oímos otra cosa, Alejandro. Así es. Alejandro, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Nos vemos pronto por Qué aquí. Amable.